Carismático, divertido y muy popular son algunas de las características que engloban la carrera de una leyenda de nuestro fútbol, como lo es Jorge Campos. ¿Puedes mostrar la chancla? ¿Quieres mostrar la chancla? Ahí está. Es miedo al éxito, papi. Ahí está la chancla. Sin embargo, las nuevas generaciones ubican al inmortal por sus participaciones en Azteca, siendo pieza fundamental en el éxito de la televisora. Pero los que somos más de antaño tuvimos el privilegio de vivir su etapa como futbolista, misma que a casi 2 décadas de su retiro sigue en el recuerdo de muchos. Yo soy Voces Salseo y hoy en Caliente.mx te invito a revivir conmigo la trayectoria de Jorge Campos. Nació el 15 de octubre del 66 en el puerto de Acapulco. Desde muy pequeño estuvo ligado al deporte por gusto propio. Sin embargo, los retos competitivos empezaron a temprana edad de su carrera, pues antes de medirse ante futbolistas profesionales o con chicos que al igual que él tuvieron el sueño de probarse en un equipo de primera división, tenía la tarea de superar a sus mismos hermanos, pues siendo uno de los más chicos de la familia, sabía que el reto de destacar por encima de sus hermanos mayores le empezaría a abrir puertas. Empiezo a jugar fútbol y me doy cuenta que tengo primero que superar a mis hermanos para poder pensar en algo grande, porque todos los equipos querían, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? No, nosotros juguemos. No, queremos que tu hermano venga, tu hermano es mejor. Queremos un delantero, queremos un portero. Sus primeros pasos en el fútbol semiprofesional los dio en equipos locales de Acapulco como lo fueron Interjap y Delfines. En esa época, Jorge tenía entre 14 y 15 años. Le gustaba ser delantero, pero su propio papá, quien era entrenador del equipo, no lo ponía a jugar. Pues guardé. Porque le decía, ¿de qué juegas? Digo, juego de delantero. ¿Cómo vas a jugar delantero? Sí. ¿Quién es el portero? Digo, mi hermano. Ya. Entonces, así fue. Mi hermano, mi papá a veces, vete tú delantero, tú de portero, tú de medio, tú de... Entonces así era, el más chavo, Miguel y yo, casi siempre estábamos en la banca porque estaban ellos. Su mentalidad competitiva le permitió destacar sin ningún problema, al grado de que logró que lo registraran en un equipo de tercera división con la promesa de que sería el primer escalón rumbo a la primera. Pero pues yo tenía 16 años diciendo, ¿cómo? Y Luis el Chino me decía, no, vas a jugar, no te preocupes, te voy a meter, tienes muchas cualidades, vas a tener la oportunidad, te voy a debutar y todo. Incluso antes de que se diera su paso a Pumas y su salida definitiva a la Ciudad de México, Jorge estuvo un tiempo en Cruz Azul, siendo entrenado por el mismísimo Miguel Marín, pero Campos no se adaptó nunca, por lo que prefirió regresar a casa, además de que su padre quería que este terminara la prepa, pues hay que aclarar que en ese momento el inmortal tenía solo 16 años. Estaba en Cruz Azul, porque conocía al licenciado y quería que me entrenara Miguel Marín, que en paz descanse. Voy y me regreso porque mi papá quería que terminara la prepa. Pero el Brody no sabía lo que el destino le tenía preparado, pues a su regreso a Acapulco siguió jugando en la tercera división con el Interjap. Sin esperarlo, se presentó la oportunidad de jugar un juego amistoso contra Pumas y todas sus figuras de la época, como Manuel Negrete, Tuca Ferretti, Luis Flores, entre otros. En ese momento Campos ya se desempeñaba como portero, y aunque en el primer tiempo ya le habían metido 2 goles, a Miguel Mejía Barón le sorprendió su tranquilidad ante la situación, por lo que eso terminó siendo determinante para que decidieran reclutarlo con el equipo. Ahí me ve Miguel Mejía Barón. En ese partido jugué el primer tiempo, me metieron 2 goles, baja Miguel y habla conmigo, ¿cuántos años tienes? ¿Qué esto? Y me dijo Miguel, no, es que te vi muy tranquilo, tienes 16 años, sí. El Chino Estrada le dice que yo ya había ido allá, que pues, iba a regresar a Cruz Azul, entonces no, que se venga para acá, a Pumas. Ya ellos dos pusieron de acuerdo y llegué a Pumas. Al principio su papá no quería que se fuera a la Ciudad de México, pues seguía insistiendo con el tema de terminar la preparatoria. De hecho, la terquedad de su padre fue pareja con todos sus hermanos, y por esa misma razón, su hermano mayor Miguel Campos declinó una oferta de Chivas por irse a estudiar a la Escuela Naval de Veracruz, y exactamente la misma le estaba aplicando el señor al Brody, pues de primera instancia no lo dejó ir a probarse. Porque me estaban hablando, vas a venir, y yo, no, pues no puedo, le hablaban a mi papá, y mi papá no, me regañaba, cada vez que me hablaba me regañaba. Ya cuando hablaba le decía, dile que no estoy y que no está mi papá y que no hay nada. Porque me regaña, ¿por qué les hablas? Que tienes que terminar la prepa. Pero quien fue determinante en el cambio de decisión fue el mismísimo Miguel Mejía Barón. El doctor visitó personalmente al señor para convencerlo de dejar ir a su hijo. Vino Mejía Barón, habló con mi papá
y lo fue a buscar, fue a buscar a mi papá para hablar con él. Finalmente, el señor accedió y Jorge Campos llegó oficialmente a Pumas, pero el camino apenas comenzaba, pues el Brody se quedó en la reserva sin poder siquiera ser registrado en el primer equipo, razón suficiente para que Campos volviera a tener problemas con su padre, ya que este le exigía que nuevamente se regresara. Mi papá me dijo que me regresara a terminar la prepa. Y oiga, pues ya me van a registrar. No, regrésate a terminar la prepa y no sé qué. La relación tóxica entre Campos y su papá no terminó ahí, pues el señor convenció a Jorge de regresar a Acapulco para terminar la preparatoria y a su vez para que siguiera jugando con el Interjap, club al que el señor seguía entrenando. Una vez que Campos terminó la prepa, regresó a las inferiores de Pumas con la condición de estudiar ahora en México. Eso sí, pese a seguir en la reserva de Pumas, él estaba en la disposición del equipo de su padre. Ya me registraron y luego las finales del equipo de mi papá. ¿Dónde estás? Yo, ¿dónde voy a estar, jefe? Estoy con el equipo de Pumas en la reserva. Tienes que venir a jugar las finales. Digo, no se puede. ¿Cómo voy a ir? Así estuvo durante un buen tiempo hasta que finalmente lo subieron al primer equipo, pero ahí vendría un nuevo obstáculo en su carrera, y es que en ese momento el arquero titular era Adolfo Ríos, quien curiosamente había llegado al mismo tiempo a la reserva de Pumas, pero como Jorge tuvo que regresar un año a Acapulco a terminar su prepa, el arquero de Cristo le ganó la carrera. En el 88, por fin hizo su debut con el cuadro universitario, pero en esa temporada apenas sí pudo disputar 7 juegos por ser el portero suplente. No fue sino hasta el 11 de diciembre de 1988 cuando Jorge veía sus primeros minutos en Liga. Lo hizo enfrentando a Santos Laguna en el Olímpico Universitario, donde ambas escuadras repartieron puntos con el 1-1 de la pizarra. Prácticamente estuvo una temporada completa en la banca, y ante su frustración y el hambre por querer jugar, le pidió al entrenador Mejía Barón que lo usara como delantero para la siguiente campaña. Su insistencia fue tal que convenció al doctor, y en el 89, su debut ahora como delantero en el encuentro ante Cobras de Ciudad de Juárez, donde esa misma tarde Campos marcó el primer gol de su carrera. El 16 de septiembre de 1989, en Ciudad Universitaria, el jovencito de 23 años sustituía a Luis García contra las Cobras de Ciudad Juárez y anotaba su primer gol rematando con la testa el servicio de Juan Carlos Vera. En ese su primer año como delantero de Pumas, cerró la temporada con 14 goles, incluso compitiendo por el título de goleo. En lo que respecta a su palmarés en el 89, levantó el primer título tras vencer al Club Pinar de Río en la Copa de Campeones de la CONCACAF, y un año más tarde, en el 90-91, levantaría el título de Liga, tras vencer en la final al América con aquel mítico golazo del Tuca Ferretti. Y finalmente, en la temporada 91-92, Jorge Campos se ganó la titularidad del primer equipo de Pumas. A partir de ahí, el resto fue historia. Sus destacadas actuaciones en el arco le permitieron disputar 3 Copas del Mundo con el Tri, siendo esta Estados Unidos 94, Francia 98 y como suplente en Corea-Japón 2002. Pero no solo fueron sus destacadas actuaciones mundialistas las que lo posicionan para muchos como el mejor portero en la historia del tricolor, pues con la verde también disputó 2 Copas Oro, las cuales ganó, además de 3 Copas América, quedando subcampeón en la edición de Ecuador del 93, unos Juegos Olímpicos en el 96 y desde luego 2 Copas Confederaciones, ganando la edición del 99. Claudio besa la copa, la levanta al aire, truenan las gargantas. México hoy vive la felicidad de los campeones. Su larga trayectoria como arquero incluyó equipos como Atlante, Galaxy, Cruz Azul, Chicago Fire, Tigres y Puebla, aunque fuera de Pumas, solo logró sumar un título más a su palmarés, siendo el campeonato de la máquina en el 97, fungiendo como arquero suplente del Conejo. En distinciones individuales, tenemos que recordar cuando fue nombrado el tercer mejor portero del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Gracias a su impresionante participación en los 3 torneos del año, fue nombrado el tercer mejor portero del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, solo por detrás de 2 leyendas, Peter Schmeichel y Sergio Goycochea, su rival en la final de la Copa América. El verdadero portero goleador sumó 41 dianas en su brillante trayectoria, lo que lo convierte en el 6º arquero con más goles en la historia del fútbol profesional. Pero como cereza del pastel de este video, tenemos que cerrar con sus uniformes, ese sello que lo distinguió en toda su carrera y con la cual ganó popularidad no solo en México, sino a nivel internacional. El Brody diseñó todos sus extravagantes conjuntos inspirados, según él, en el mar, la playa, el surfeo y hasta los niños. Pero en el 91 fue este fue el que rompió el esquema, el que acabó con todo y el que impuso moda. ¿Cuántos chamacos no veías jugando en la calle con los famosos rombitos? Cualquier niño noventero, y me incluyo, me subo a ese barco, lo que te marcó es la moda de Jorge Campos. Piensas fútbol y piensas en campos en colores fosforescentes.
Ya en 93-94 Era cambió un poquito. Ya eran como flechas. Era el destino que le tenía marcada la moda a Jorge Campos hacia arriba. Sí, ahí está justamente en el Mundial de Estados Unidos 94, un crack Jorge Campos, porque además él hacía sus propios diseños, no es que se los llevaran, él los diseñaba. La popularidad que alcanzó en esos modelitos lo llevó incluso a salir en el cómic de los supercampeones con un personaje que llevaba por nombre Ricardo Espadas. La leyenda de Campos no terminó cuando se retiró en las canchas, pues luego de que en el 2006 fuera auxiliar técnico de Ricardo Lavolpe, se integró a TV Azteca, televisora donde hasta el día de hoy lo podemos seguir disfrutando en una faceta cómica divertida con el sello de la casa del acapulqueño. ¡Giovanni! ¡Una nada más! Dime lo que opinas, ¿qué lugar crees que ocupa Jorge Campos en la historia del fútbol mexicano? Yo soy Buster Salseo y suscríbete a este canal caliente.mx para que recibas notificaciones de nuevo contenido, pues siempre hay más acción, más diversión.